lo de los colchones antiescaras pues se me hace como un ejemplo claro de cómo contar con equipo médico pues nos ayuda, ¿verdad? Nos quita cierta carga, incluso pues no solo es mejor para la salud y el confort del paciente, sino también para nosotros como cuidadores. No sé si tiene algún otro ejemplo así de algún equipo médico que pueda ayudar a las personas en el cuidado del hogar. Claro, en la casa pues lo ideal fuera, si tenemos un paciente que estamos cuidando y que esté movilizado, la verdad que lo mejor es tener una cama hospitalaria, ¿verdad? Sobre todo porque nos ayuda para la movilización, porque a veces es muy complicado. Imagínense, tienen una cama grande de estas king y todo, y uno cómo hace, o sea, se tiene que subir literal en la cama para movilizar al paciente. Aparte que uno no le puede poner el respaldo que necesita. Entonces, una cama hospitalaria le alivia muchísimo tanto al paciente porque le facilita, tiene respaldos, tiene movimientos, es más fácil para movilizar a un paciente uno solo, porque le permite a uno solo poderlo movilizar. Tiene barandas, no vamos a estar con ese miedo que el paciente se me va a caer en la noche o qué sé yo, y en lo que me dormí se me cayó. Entonces, eso también nos da un poco de paz y tranquilidad a nosotros. Sí, muchas veces pues, quizás sí es cuestión un poco de recursos, pero en muchas ocasiones es solo que no llegamos a valorar de verdad lo que puede significar contar con un equipo ¿va? Que nos haga más sencillas las cosas. Pues la educación es fundamental y la información sobre la enfermedad y las particularidades que puede requerir como nosotros en el papel de cuidadores, ¿verdad? Considero que tener información, estar educados nos ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y esta sensación de incertidumbre que nos puede llegar a acompañar como cuidadores. Y así un dicho común es que nadie nace sabido, ¿verdad? Incluso nadie nace con las habilidades para hacer una curación. Yo me acuerdo en la primera vez que me tocó hacer una curación de una úlcera en un pie diabético, yo estaba nervioso. Y incluso pues había pasado tiempo viendo cómo lo hacía mi superior, leí los pasos, los memoricé, pero ya la primera vez uno está ahí como, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde está la torunda? ¿Estoy haciendo mucha presión o no? ¿Verdad? Pero con el tiempo se vuelve ligeramente natural. Menciono esto pues para que los escuchas, cuidadores que nos estén escuchando, estén sabedores que la primera vez que tengan que cambiar una bolsa de colostomía, que tengan que ayudar con la alimentación o con alguna otra cosa a la persona que están cuidando, pueden sentir inseguridad y es normal. Y como mencionaba, pues son los profesionales que nos rodean quienes nos pueden ayudar mejor en estas situaciones. Quizás a veces depende en gran parte del profesional. Hay profesionales más o menos prestados a la educación, más allá de solo la receta o cosas así. Y es aquí donde se valora pues eh, las calificaciones que ya dan el aprender sobre cuidados paliativos, que ya está bien enfocado a las personas, a la familia, más allá que a la enfermedad. En este sentido, no sé qué recomendación le puede dar a las personas para mostrarse curiosos, sí, pero de quizás una manera amigable con los profesionales, porque lo hacen por el interés de la persona que están cuidando y para ayudar mejor. No es por molestar ni nada de eso, ¿verdad? ¿Cómo, qué les puede decir para que se animen a preguntarle a los profesionales de salud? Bueno, creo que todo lo nuevo nos causa incertidumbre y nos asusta. Creo que eso a todos es normal. Y aquí hay una parte así como bien importante, porque el cuidador principal primero sí tiene que tener la habilidad de poder aprender y también de, de tener, digamos, la templanza de agarrar y decir, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? La seguridad. Porque muchas veces nos dicen, yo no soy capaz de agarrar una aguja. Yo si miro sangre, corro. Si veo una herida,
caigo desmayada, ¿verdad? Entonces también identificar, digamos, la persona capaz que uno dice, no, hombre, si yo voy y veo un poco de sangre me desmayo. Pero hay gente que dice, no, yo lo puedo hacer. O sea, a mí si usted me enseña, yo lo puedo hacer. Entonces creo yo que una parte principal es que el cuidador principal sí se identifique. Yo siento que yo soy bueno para eso, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando me dice alguien, mire, vaya a cambiarle, usted va a cuidar a su familiar y usted va a ser el encargado de, vaya, ahora lo va a hacer baño en cama, ahora usted le va a cambiar el pamper. Y hay mucha gente que se me corta en eso y probablemente uno dice, puchica, pero ¿y por qué? Vea? Pero probablemente viene el otro contexto, que esas personas quizás no tienen hijos, que nunca han cuidado a nadie, nunca han tenido el contacto con alguien así, y es normal que tengan miedo. Entonces, pero si uno orienta, si uno les enseña, si uno los hace partícipes, algo importante en nosotros, que sí lo hacemos mucho, es que a la familia la hacemos partícipes de los cuidados de su familiar. Y eso ayuda para que cuando vayan a casa, el cuidador que va a estar ahí pendiente de él ya sepa cómo hacerlo. Y a veces pasa, tenemos ambos, cuidadores que quieren estar encima 24/7, pero también los otros que se nos corren. Que les digo yo, son aquellos que cuando vamos a pinchar, que vamos a sacar sangre, que vamos a hacer algo, salen corriendo porque tienen pavor y tienen miedo. Entonces, una forma amigable eso, poder pedir, yo quiero ver, yo quiero aprender, la manera de acercarme, pues, o sea, yo voy para casa y yo voy a ser quien lo va a cuidar. Entonces, a mí sí me gustaría aprender. Y créame que todo el profesional a quien se le acerque de esa manera, le va a enseñar. La educación es una parte de nosotros y sobre todo en enfermería es muy importante el hecho de que nosotros, o sea, llevarnos y quedarnos tranquilas de que el cuidador principal aprendió. Y ya con eso nos damos por satisfechos de que aprendió, que estamos seguros que sí lo hizo bien, porque en cuidados paliativos nosotros también les enseñamos muchas cosas y el cuidador principal aprende hasta utilizar una vía subcutánea para cumplirle medicamento al paciente y le enseñamos a cómo identificar, a cómo pasar escalas del dolor, cómo saber, cómo administrar medicamentos. Pero como nos toca, o sea, tenemos que darle todas esas herramientas y sobre todo educar, enseñar. Porque de lo contrario es muy difícil. Si nosotros no enseñamos o no educamos, es muy difícil que las personas sepan, ¿verdad? Entonces es también deber de parte de nosotros capacitarlos para que ellos puedan ir a casa y que tengan esa seguridad, que ellos se sientan seguros que están haciendo las cosas bien, porque si no hay mucho miedo de que quizás no lo estoy haciendo bien o quizás no era así. Entonces sí es muy importante que aprendan y enseñarles la manera correcta de hacerlo. Para que hacia la hora de llegar a casa, les digo, hay cosas hasta muy sencillas. El hecho de darle la alimentación a un paciente. Me los encuentro de repente y dejan la cama que no le suben respaldo y dicen, no, si es que así se lo toma. Y le digo yo, no, si la cama para eso es que, o sea, la tenemos y hay que subirle todo el respaldo para que ese paciente pueda tragar bien. Porque si no, ahí de repente va a tragar mal y bueno, nos va a hacer una aspirativa. Entonces, hasta cosas así tan sencillas, pero que las aprenden. Y la familia, siempre el cuidador principal, siempre... Y bueno, en la familia siempre hay característico que hay alguien que siempre anda encima de todo y es a ese al que tenemos que agarrar mucho y enseñarle mucho, que es el que más quiere aprender. Porque cada quien, o sea, hay que identificar, digamos, quiénes son los más capaces de eso, porque hay otros que sí no, y también uno lo entiende, ¿verdad? Porque tal vez no tenemos esas capacidades, pero bien, son buenos en otras cosas. Entonces ahí sí identificamos esa parte. Ya para ir terminando, licenciada, a veces puede existir esta sensación de que solo yo puedo hacerlo bien, si no lo hago yo, entonces no se hacen las cosas, o puede haber cierto recelo por buscar ayuda porque pensamos que no somos suficientes, entonces yo debo validar de que yo puedo por mí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pudiera decir a los oyentes para que no tengan recelo en buscar quien les colabore a cuidar a su familia? Claro, creo que nos cuesta mucho pedir ayuda o ceder el mando. Eso cuesta mucho probablemente si ha sido así por mucho tiempo, o si he sido yo el encargado de este paciente por mucho tiempo. Entonces sí es importante sentarnos, pensar y decir cómo estoy ahorita, cómo me siento, porque probablemente me siento solo, o sea, solo veo
alrededor, normalmente le digo yo, todo gira alrededor del paciente, o sea, su mundo es el paciente, ¿verdad? Y consideran que solo son ellos los capaces de hacerlo, pero no dimensionamos que tenemos mucha ayuda externa y que es importante reconocer, hacer una introspección y decir, bueno, si bien es cierto que yo he pasado todo este tiempo llevando todo el mando yo, pero creo que ahorita, ojo, ya es tiempo de que alguien más lo haga, sobre todo cuando estamos cansados. Sobre todo cuando ya empezamos a ver de que ya me canso, que cada vez que me pide ayuda a mi familiar, yo ya le contesto pesado, ya le contesto que ya no quiero oír o que ya voy de mal modo o que ya no hago las cosas con el mismo entusiasmo que yo hacía antes. Así, ojo, decir, mejor que lo haga alguien más, porque yo la verdad que ya me cansé y sé que hay gente que también lo puede hacer bien. Creo que reconocer esta parte va a ayudar y va a aliviar mucho para que los otros tengan apertura, que puedan ayudar y estar ahí y acompañar también. El reconocerlo uno mismo, porque le digo, el cuidador principal al final claudica, se quema, ¿verdad? Porque no porque quiere, sino que al final son muchas actividades o muchas cosas o la condición del paciente cambia. Y cuando cambia, va a demandar más actividades y eso es lo cansado. Entonces ahí sí aprender a delegar un poco, delegarle a alguien más un poco de la carga que yo estoy llevando y ya pensar un poco también en mí, decir, bueno, yo sé que yo lo hago bien y que probablemente lo ha estado haciendo muy bien por todo ese tiempo, pero ya es necesario que también descanse y que le delegue a alguien más. Sí, otro punto es que quizás en el país lo más común a la hora de buscar quien nos ayude pues es recurrir a algún cuidador informal, generalmente mujeres que quizás no tienen algo otra experiencia cuidando enfermos, pero que sí son manos extras que nos pueden colaborar en esos momentos. También entiendo que quizás, si bien la formación como enfermería te da herramientas extras para cuidar personas, no todo el personal de enfermería está capacitado como para ayudar con personas que tienen una enfermedad avanzada o que algunos pues puedan estar sobrecalificados como para cuidar a alguien que se considere no muy demandante, ¿verdad? ¿Por dónde deberíamos empezar a buscar ayuda o qué tipo o qué cosas debemos buscar ya en las personas que decidamos contratar con estos fines? Claro, creo que dependerá mucho de la condición del paciente. Porque muchas veces, si no es muy complicado el caso, un cuidador ya capacitado, un cuidador formal, porque aquí normalmente son informales porque le tocó al que vive ahí. Entonces, esos son los cuidadores informales a los que les toca porque no tienen otra opción. Entonces, el cuidador formal, ese sí, el formado, porque ya tiene un poco de herramientas, capacidades, ya sabe como lo básico de eso, que no son profesionales en sí, que no tienen un título académico, pero sí se han preparado un poco o se han formado para un baño en cama, para cambios de posición, para toma de signos vitales, administración de medicamentos orales. Entonces eso nos da un poquito la pauta. Y ya dependiendo de la condición del paciente, sí podemos decir tal vez yo necesito un cuidador porque es más acompañamiento, más medicamento oral. O si ya tengo un paciente que yo tengo medicamentos endovenosos o qué sé yo, ya necesito un profesional, ¿verdad? Necesito una enfermera que le esté cumpliendo. Claro está, a veces tema costo, económicamente hablando, pues nos limita un poco. Pero creo que si nos planificamos más, podemos encontrar muy buenas opciones y no dejarlo todo a última hora, ¿verdad? Sí. Sino que eso, si hacemos las cosas con tiempo y vamos por el buen camino, creo que eso nos va a ayudar también a buscar buenos recursos, sobre todo.